Empecemos. Ok. Buenos días. Disculpen mi falta de puntualidad por 4 o 5 minutos, 6 minutos. Es porque vine un poco tarde porque fui a visitar a un miembro de mi comunidad que está muy enfermo de corona en el hospital. Está simplemente más para allá que para acá. Entonces fui a dar fuerza un poco a la familia y tuve que entrar a donde estaba él. Entonces, que esta clase sea para su recuperación, para su salud, para que vuelva a estar como era, de Rafael Eliyahu Benhaim, Ben Sara. Bueno, empezamos. Dijimos, anuncié el tema, que el tema viene a ser Amalek desde ese entonces hasta ahora. Para entender cuál es el asunto de Amalek, hay que entender un poco de historia y dónde surge Amalek, quién es este Amalek. Así. Amalek era el hijo de un tal Elifaz. Elifaz era un hijo de un tal Esav. Y Esav era un hijo de un tal, nuestro patriarca Yitzhak. Quiere decir que Amalek viene a ser el bisnieto de Yitzhak. Bisnieto de Yitzhak. ¿Okay? Ahora, ¿dónde los amalequitas vivían? Los amalequitas vivían en un pueblo nómada que vivía en zonas semidesiertas o desérticas del todo, en la parte sur de la tierra de Israel, la parte sur de lo que es Jordania. Todas esas zonas vivían los amalequitas, por lo general en la tierra de Israel. Ahora, un pueblo nómada, ¿de dónde surgió el asunto del odio eterno de Dios a Amalek? Hasta tanto que Dios nos obliga al pueblo de Israel, uno, a recordar eternamente lo que hizo el pueblo amalequita, que vamos a explicar ahora, y tratar de exterminarlos. No dejar nada vivo de Amalek. ¿Qué es lo que hizo? Los amalequitas, hay una explicación textual y una explicación según nuestros sabios, de por ahí viene el asunto del odio. Pero la explicación textual, ¿qué hicieron los amalequitas que fueron dignos de ese odio eterno de Dios y de esa maldición eterna a Dios, de Dios a ellos y la obligación alágica que tiene cualquier judío y el pueblo judío en general de exterminar al pueblo de amalequita, que no existe en ningún lado, no existe ninguna obligación de exterminar a nadie, a ellos sí. ¿Por qué? Es el siguiente, los amalequitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los 7 días, tuvieron que acampar el 6.º día en las orillas del Mar Rojo. En ese Mar Rojo se produjo se produjo el más grande milagro de la historia humana, desde la creación del templo. Esa, la partida del Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa por el mar y los soldados egipcios que pasan por el mar son hundidos y muertos todos. Ahora, esa situación provocó de que todo el mundo, todo el que escuchaba del grandísimo ejército de Egipto, que fue sometido por un milagro tan grande, ni tenía no tenía la menor el menor deseo de intentar de pelear contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un pueblo que terminó de acabar con el ejército más vasto y más fuerte de la zona en ese tiempo. ¿Okay? Ahora, inmediatamente cuando salían del Mar Rojo, empezaron a caminar por la península de Sinai. Entonces dice el versículo de que vinieron los amalequitas, parte del ejército amalequita, y vinieron a enfrentar y a luchar contra el pueblo de Israel en un lugar que se llama Refidim.
en el sur de la península de Sinai. Hasta acá está todo bien. Y hubo una pelea, una especie de batalla, en la cual semi-milagrosa. ¿Por qué digo semi-milagrosa? Porque no fue un milagro sobrenatural como la partida del Mar Rojo, sino fue una especie de que Moshe tenía que levantar su palo para arriba y cuando levantaba, ganaba Israel. Cuando bajaba, ganaban los amalequitas. Entonces le pusieron una piedra para que se siente, entonces se pusieron uno, Aarón de un lado y otro que se llama Hur, el hijo de Aarón, de otro lado, y levantaron el hijo de Miriam, levantaron las manos para que siempre tenga el bastón arriba para que pueda ganar Israel. Y con todo, no fue una batalla en la cual se ganó de manera total. Inmediatamente después de terminar la batalla, Dios le dice a Moshe que escriba en el libro, que viene a ser escriba en la Biblia, que Dios jura que va a tener una guerra eterna contra el pueblo amalequita. Sí, nomás. Hay que entender por qué Dios tanto como juró a sí mismo de que va a tener una guerra eterna contra el pueblo amalequita, cuando teóricamente, ¿qué es lo que hicieron tan grave? Es decir, salieron a batallar al pueblo de Israel. Entonces nuestros sabios contestan, dicen de que da un ejemplo de una especie de bañadera con agua hirviente. Vamos a decir que una bañadera con agua hirviente. Súper caliente, con burbujas, está hirviendo el agua. ¿Hay algún estúpido que entra en esa bañadera? No, porque se quema vivo. Vino un degenerado, se tiró a la bañadera y dijo, ¿vieron? Se muere. Tiene un dolor que se está muriendo, se está quemando vivo. Pero ¿qué es lo que dijo? ¿Vieron? Se puede entrar y seguir vivo. ¿Ok? Hur era el padre de Yoshua. No, no, no. Yoshua bin Nun. El padre de Yoshua se llamaba Nun. Como sea, ¿qué dijimos? Ah, eh, el, ¿en qué estaba que me perdí el hilo? Perdí un poco el hilo. Ah, entonces, ¿por qué el odio de Dios? Muy simple. ¿Dónde dijimos que estaban los amalequitas? En el sur de la tierra de Israel. Ok. ¿El pueblo de Israel tenía en programa o en algún programa futuro conquistar parte del territorio amalequita? No. No, no es parte de la tierra de Israel que debe ser conquistada. ¿Estamos cerca de los amalequitas? No. Hay una diferencia de más o menos 150 kilómetros entre el lugar donde se sentaron los amalequitas y el lugar donde estaba el pueblo de Israel, que estaba al lado del Mar Rojo. 150, 160 kilómetros. 160 kilómetros, es decir, en línea recta, que no existe línea recta, porque hay montañas, hay valles, y idas y venidas, hay caminos centrales, no puede ir por cualquier lado, especialmente en un lugar desértico, que no hay que tomar en el camino. Entonces, el pueblo de Amalequita dejó, parte del ejército, dejó su lugar de vivienda, viajó 150 kilómetros, no ahora, que uno hace 150 kilómetros en un auto en 1 hora y 10, no, hace 3.300 años, se fueron ahí a pelear contra un pueblo que recién terminó el ejército más importante de la zona de la época. Es decir, pensaban ganar, por ahí no. Pero, ¿y entonces por qué lo hicieron? Si nadie les dijo hola, nadie les dijo que le iban a robar la tierra, nadie les hizo nada, nadie les va a hacer nada, ni en el futuro. ¿Por qué hacía falta? Para entender por qué hacía falta, por qué ellos sintieron necesidad de ir a molestar, hay que entender que el pueblo amalequita viene a ser como el pueblo de Israel, pero al revés. ¿Qué significa el pueblo de Israel al revés? Muy simple. Está toda la humanidad, están todos los seres humanos del mundo. Hay un pueblo que Dios le dijo, mira, ustedes tienen una misión. La misión de ustedes es elevar toda la creación mía, que viene a ser elevar a todos los seres humanos, todos los animales, toda la creación, todo tiene que elevarse y mostrar la presencia divina
en cada piedra, en cada planta, en cada animal y sobre todo en cada ser humano, en cada vida cotidiana. Ver a Dios, sentir la presencia de Dios. Ese pueblo se llama el pueblo de Israel. No nos preguntaron si aceptábamos esa misión o no, pero se nos metieron en la cabeza, así hay que hacer. ¿Ok? Entonces nuestra misión es elevar a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Si hay un pueblo que eleva a toda la humanidad y a toda la creación, y no hay un pueblo que la lleve para abajo, que trate de obviar la presencia divina, que trate de embarrar la situación, hay una especie de desequilibrio en la humanidad, en la creación. Por eso Dios no le dijo a Amalek, pero Amalek se puso como voluntario de tratar de degradar la humanidad. Es decir, que en vez de que la humanidad sube de nivel, la humanidad tiene que bajar de nivel. Por eso, siempre que el pueblo de Israel llega a un lugar óptimo en el cual está por llegar a una especie de optimización, de situación en la cual va a poder cumplir con su misión de elevar toda la creación y todos los seres humanos, ¿qué es lo que hace Amalek? Trata de meter la pierna para molestar. Así fue en toda la vida. Por ejemplo, salimos de Egipto, como dijimos, fue un milagro, todos los milagros, la partida del Mar Rojo. Tenemos que llegar dentro de unos días a la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que hizo Amalek? Salió a pelear contra el pueblo de Israel. Pero si no te molestan, ni te dijeron, ni te van a conquistar, ni nada, no. Ellos se siente como una especie de obligación de tratar de molestar al pueblo de Israel para que no cumpla con su misión. Primero. Pasó 350 años. Está el rey Saúl. Lo pusieron como rey. Y él empezó a organizar la organización gubernamental, la conquista de toda la tierra y demás, y demás, y demás. ¿Qué es lo que hicieron? Tuvo que pelearse con los amalequitas, es decir, pusieron la pierna a ver cómo molestar a esa situación que dentro de poco iba a ser mejor. Salimos del primer exilio, Babilonia, empezamos a volver por decreto divino, que Dios le dijo a sus profetas que íbamos a volver a la tierra de Israel. Empezamos a volver. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué nos hicieron los amalequitas? Es decir, un descendiente de una amalequita. Purim, Amán, hizo dos decretos. El primer decreto era convencer al rey de que dé una especie de analización de la construcción del templo de Jerusalén y las murallas de Jerusalén. De Jerusalén quedó destruida. Empezó a construirse y él puso ahí la pierna para molestar. Y después está el decreto de matar hombres, mujeres y niños, de exterminar a todo el pueblo de Israel en todo el reino de Persa, que viene a ser desde Etiopía hasta India, el imperio más grande del mundo en esa época. Exterminar a todo el pueblo de Israel en un solo día. Cualquiera que quiera matar a un judío está absento de castigo y más todavía. Puede llegar a tener todas las riquezas que tiene el judío en ese que fue matado por él. Increíble. Decreto total de exterminio del pueblo. Interesante. ¿Y quién dijo que era esa persona, Amán, era malequita? El nombre de él. Amán, el hijo de un tal Amedata. Y dice que se llamaba Amán ben Amedata Ha-Agagi, el Hagagita. ¿Dónde aparece en el Tanaj la palabra Hagagi? Hagagi es de Agag. ¿Dónde aparece la palabra Hagag? Agag era el rey de los amalequitas en la época de Saúl. Quiere decir de que pasaron 700 años. Si no, ¿cuánto pasaron? 480. No, de Saúl hasta la ejecución de Pedro viene a ser 420, 420, 460, 462, 524 años. A los 524 años empieza un resurge de volver a la tierra de Israel. ¿Qué hace el descendiente de ese rey amalequita? Se infiltra, se pone como subrey de todo el imperio persa. ¿Y qué es lo que programa hacer?
Exterminar a todo el pueblo de Israel. Increíble. Que sí que surge el segundo templo, estamos en la salida de Egipto, en el primer templo, en el principio del segundo templo, y estamos volviendo a la tierra de Israel por tercera vez. Y como dice el versículo en español, la tercera es la vencida. Y volvemos, y de repente surge una especie de odio inentendible, ilógico total, al pueblo de Israel, que lo representó un tal Hitler. No tengo una prueba de que Hitler es descendiente de un pueblo amalequita, pero es amalequita. Es decir, lo que él hizo es tratar de exterminar al pueblo de Israel para molestar que el pueblo de Israel se redima y redima con él a toda la humanidad. Para que tengan una idea la ilógica que tiene lo que él hizo, ¿cómo se dice? La, lo, el porcentaje que tenía el exterminio del pueblo judío en sus programas, hay que entender de que Hitler, cuando murió, hizo un testamento. Abro paréntesis, Hitler no murió en la Segunda Guerra Mundial, vivió en Argentina, vivió en Paraguay, vivió en Chile, vivió cierto tiempo en Colombia también. ¿Ok? Es totalmente seguro, en Argentina seguro, en Chile seguro, en Paraguay seguro y puede ser también un poco tiempo en Colombia. Y vivió muchísimos años. ¿Ok? No murió. Cierro los paréntesis. Pero cuando Hitler dio su testamento, al fin, antes de teóricamente tirarse un tiro, el testamento está escrito. Lo tengo, si tengo traducido en casa. En ese testamento hay 20 artículos. Es increíble, pero de esos 20 artículos, 13 hablan del pueblo de Israel y continuar el exterminio y la maldición del pueblo de Israel y cómo es lo esencial del mundo es exterminar al pueblo de Israel, en donde estén, en cualquier lado que estén. Increíble, increíble. Yo una vez me acuerdo, me encontré con una persona que pasó el holocausto, un griego, judío sefaradita, que hablaba ladino. Él vivía en Grecia. La comunidad judía de Grecia fue exterminada de manera terrible. Más de casi el 95% de los judíos de Grecia fueron exterminados. El otro 5 hasta 8% fueron salvados por los griegos mismos, que los escondieron, comunidades enteras. Pero lo increíble es que me encontré con él y él la verdad se salvó porque entró en la maquinaria del exterminio más o menos tarde. Los pescaron, los pescaron en el fin del 43. Llegó a Auschwitz. Los judíos de Grecia por ejemplo trabajaban en puertos, eran muy fuertes. Entonces los pusieron para trabajar, como se llama, Sonderkommando. Sonderkommando son la gente que se ocupaba de sacar los cadáveres de las cámaras de gas. Sacar los cadáveres, llevarlos al crematorio y demás. Trabajo muy, muy interesante. Increíble. Pues este tipo es una persona normal. Pero me dijo de que lo increíble es que él se escapó de Saloniki, de la ciudad, del puerto de Saloniki, cuando los nazis se conquistaron. Es decir, los italianos empezaron en guerra para conquistar Italia. Los italianos, como siempre, no saben hacer un nada, menos comida, pizza, espagueti, muchachas lindas, tomar vino, pero no saben hacer guerra, nunca supieron, desde la época romana ya se olvidaron. Entonces tardó. Entonces Hitler estaba muy apurado porque quería empezar el ataque a Rusia. Por eso conquistó Grecia en una semana y media. Y inmediatamente empezó el asunto de exterminio de judíos, deporte y exterminio. Y entonces él se escapó de Saloniki y se fue a vivir, tomó una lancha, se fue a vivir en una isla. Una isla que había por ahí 1000 personas, todos los habitantes de la isla. Consiguió un trabajo con la lancha y él llevaba cosas y nadie teóricamente sabía que era judío. Nadie. Principios del 44, llega un barco alemán
no pueden entrar a la isla porque es una isla, no tiene calado. Mandan los dos lanchas y viene un comandante, un oficial alemán, le dice al griego, mire, tenemos anotado acá que hay un judío acá viviendo. ¿Alguien vino en los últimos 2 años a vivir? Pues sí, un tal acá, pero no judío. Lo tomaron y era judío, era él. Lo mandaron desde el barquito al barco, del barco al puerto, del puerto al ferrocarril, del ferrocarril a Auschwitz. Son tan estúpidos los alemanes. Es increíble, no se puede creer. De Grecia a Polonia. Son 2.500 kilómetros. Está loco de la guerra. Es decir, un barco de guerra, una lancha, oficiales, comandantes, soldados, deporte, anote, todo anotado, todo bien detallado. Son increíbles la estupidez que tiene esta gente. Son tan organizados que son estúpidos. Si hay gente que es estúpida sin ser organizado, estos son estúpidos organizados. Es increíble. El tipo guarda todos los papeles que le dieron en el camino. Pasó de tal lugar a tal lugar, le firma. Cada lugar tiene firmado. ¿Dónde pasó? ¿Qué campamento pasó? Hasta llegar a Auschwitz. Auschwitz viene a ser el infierno del mundo, más o menos. Y lo pusieron en el trabajo más infernal, que es escuchar los gritos de sus hermanos muriéndose adentro de la cámara. Porque los obligaron. Sandor Coman tenía que estar poniendo el oído al lado de la pared, es decir, parte del sadismo alemán era no nada más matar a gente, sino hacerlo sufrir a los que queden vivos. Si los que queden vivos tienen que escuchar los gritos de hombres, mujeres y niños ahogándose. Y cuando se mueren, el oficial le abre la puerta, mata a los que quedan vivos, los niños por lo general, algún otro niño, los mata con un tiro en la cabeza, y ellos entran para sacar los cuerpos. Ahora, yo una vez le dije cuando lo vi, le dije, la verdad es increíble. Estamos hablando del año 44. Año 44 se desmoronó todo el frente oriental. Soldados alemanes desesperados en puertos en Leningrad, tratando de escaparse en cualquier barco que puede ser. Algo, escaparse porque los rusos los iban a hacer matambre cortado. Desesperados por salir. Y Hitler no tiene suficientes barcos ni para sacarlos. Cayeron ahí presos cientos de miles de soldados, ¿no es? En serio, cientos de miles. Más de 100.000 seguro. Aparte de los muertos. Y con todo eso, ¿qué es lo que hace el señor Hitler? Manda un barco, loco de la guerra, manda un barco de guerra a una isla en el archipiélago adriático para buscar a un judío y después lo manda a matar. En vez de pegar un tiro ahí y terminar el asunto, no. Lo mandan a Auschwitz, 2.500 kilómetros de viaje. Es una locura total. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué es amalequita? ¿Qué significa? No tengo una prueba de que tiene genes amalequitas. No sé si es descendiente de amalequitas. Pero es amalequita, ¿qué significa? El sentido de él, de el odio que le tiene al pueblo de Israel. Es decir, él tiene que ser al revés del pueblo de Israel. Justo como dijo Amalek, que Amalek tiene que ser justo al revés del pueblo de Israel. Justo al revés. El pueblo de Israel, su misión es elevar la creación. ¿Qué es lo que tiene que hacer Amalek? Sacar a Dios de la creación. No existe Dios. Es todo materia. Es todo instinto. Tiene instinto de matar, mata. Tiene instinto de robar, roba. No hay ética. No hay ninguna posibilidad de que el hombre se supere. El hombre es una bestia. El hombre debe ser una bestia. Debe ser un animal con usar toda la técnica para hacer lo que le dé la gana para llegar a su finalidad. Y si tiene que matar a medio mundo, que lo haga. No tiene ningún problema. Entonces, por eso, la misión, no es la misión, lo que hizo Amalek desde que existió, es siempre meter la pata en una situación en la cual el pueblo de Israel dentro de poco sube a una fase mejor, ahí trata de molestar.
tanto en la época de la salida de Egipto, tanto en el primer templo, tanto en el segundo templo y tanto en el tercer templo. ¿Ok? Que es ahora. Ahora, me disculpa, primero que hay chat, que quieren un chat mío. Ok, bueno, seguimos. No sé cómo bajar esta porquería, bueno, no importa. Seguimos. ¿Cómo bajo esto? Close. Ok. Me disculpan si digo algo un poco, no extremista, pero un poco... eh, ¿Exagerado? no, no exagerado, no exagerado de nada. Pero un poco que por ahí les va a ¿Político? molestar y pido mis 1000 perdones. No tengo ningún interés de hacerle doler a todas sus creencias, tanto sean creencias de ahora, no creo, sino creencias también pasadas. ¿Ok? No tengo ningún interés de hacerles molestar a nadie, pero tengo que decir una verdad. El presidente de Brit Olam es el rabino Uri Sharkey, que es uno de los más grandes rabinos de esta generación. Él, él estudió con un gran cabalista, se llama el rabino León Ashkenazi. Y una vez el rabino le dijo, mira, hay un midrash que trata de explicar, midrash es una especie de estudio de nuestros sabios de la época del Talmud, que tratan de explicar situaciones o versículos y demás. Hay un midrash que cuenta de que por qué cuando Abraham quería hacer casar a su hijo Isaac, mandó a su siervo a Eliezer con 10 camellos, que un camello en la época de Abraham es más o menos un Rolls Royce 360S, el blanco con el coso, lleno de dinero, lleno de plata, lleno de regalos y demás. ¿Por qué cuando Jacob llega a buscar a su futura esposa, llega sin nada, sin un centavo partido en medio? Entonces hay un midrash que dice de que cuando Isaac lo mandó a Jacob a ir a Harán a buscar a su novia, él lo mandó con dinero seguro. Pero, si puede ser que no, puede ser que Isaac era pobre. Pero vamos a decir que no, porque dicen los versículos anteriores que no era pobre, que era muy rico. Entonces, ¿por qué manda a su hijo a conseguir una mujer? Hay que entender de que no es Latinoamérica o lugares de habla hispana. En el mediano Oriente, hasta el día de hoy, los árabes, si no tienen para dar el dote del casamiento, que estamos hablando de decenas de miles de dólares, no se casan. Muy simple, depende del país. Pero en Israel, un árabe que vive en Israel y quiere casarse con una árabe israelita, va a tener que poner a la familia de la novia decenas de miles de dólares, más el casamiento mismo. Ni hablar. ¿Ok? Entonces, ni hablar en la época antigua, estamos hablando de hace 3300 años, seguro que había que poner. Entonces, ¿por qué Jacob no llegó sin nada? Entonces dice el Midrash, Jacob no llegó sin nada. Llegó sin nada, pero no salió sin nada. Él salió con su riqueza para llegar ahí. Y él estaba, antes de cruzar el río Jordán para el viaje para el norte, Esav, cuando se dio cuenta de que su hermano se escapó, mandó a su hijo, que se llamaba Elifaz, y le dijo, anda a matar a tu tío Jacob. Entonces, Elifaz lo pescó antes de cruzar el río. Entonces le dijo, Elifaz tenía un problema. ¿Por qué? Por un lado, el padre le dice, mata a tu tío Jacob. Es una orden del padre. Por otro lado, Jacob a Esav, a Elifaz, que era el hijo de Esav. ¿El enseñó Torah? Tú no sabías qué hacer. Le dijo a Jacob, mira, tengo una orden de matarte. Y te puedo matar. Pero no quiero matarte. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste Torah, me enseñaste los caminos de ir por los caminos de Dios. De cierta manera. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo salimos de este asunto? Entonces le dijo Jacob, tengo una solución, ningún problema. Toma toda la riqueza mía y automáticamente me convierto en pobre. Y hay un dicho de nuestros sabios que dice que un pobre se lo considera muerto. Entonces lleva todo el dinero,
Yo automáticamente soy pobre y quiere decir que soy muerto. Quiere decir que llegas a tu padre y le dices, ¿lo mataste a Jacob? Sí, lo maté. No hace falta que le cuentes de que me sacaste el dinero, que te di mi dinero. No, dígale, simplemente, lo maté. Ya, no existe más. Y eso es lo que hizo. Entonces, por eso Jacob llegó sin un centavo a buscar a su novia. Por eso tuvo que trabajar 14 años, 7 años, después otros 7. Como sea, dijimos de que la descendencia es así. Isaac, nuestro patriarca, 2 hijos, uno Jacob, otro Esav. Esav tuvo uno de los hijos que se llamaba Elifaz. Elifaz, uno de esos hijos, se llamaba el conocido Amalek, que estamos hablando hoy. Entonces dijo así, el rabino le dijo así, mire, Elifaz, ¿quién viene a ser hoy en día? No hoy en día, en estos miles de años. La iglesia cristiana en general. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la iglesia cristiana? La iglesia cristiana dice así, hubo un pueblo que es un pueblo elegido. Y ese pueblo elegido tuvo un Mesías, se llamaba Jesús. El pueblo elegido no aceptó a él como Mesías. Es por eso que Dios hizo 2 cosas. Primero, pasó la elección de ese pueblo a los alumnos y los seguidores de las enseñanzas de Jesús. Y hizo que ese pueblo que no aceptó la noticia, la redención de Jesús, sea siempre sufrido, vive una vida de sufrimiento en este mundo de manera eterna. Y no va a salir de ese sufrimiento en la vida, nunca. Siempre va a sufrir. Es decir, el cristianismo fue vendiendo su mercadería, pero siempre diciendo, mira, si tú aceptas a Jesús, te salvas. Pero si no aceptas, mira, ¿ves ese judío ahí? No tiene dónde comer, no tiene dónde vivir, no tiene tierra, no tiene ejército, no tiene patria, no tiene economía, no tiene nada. Y cualquiera que viene lo puede matar. Si tú no aceptas a Jesús, así vas a terminar. Porque ellos, siendo un pueblo elegido, Dios los castigó. ¿Te imaginas tú, señor francés? ¿Te imaginas tú, señor mexicano? ¿Te imaginas tú, señor, no sé lo que sé, lo que te va a pasar? Queda frito. Entonces te conviene, para tu bien, redimirte a través de Jesús y no sufrir como estos cochinos judíos que están sufriendo y van a sufrir eternamente, no tienen cómo salir. Esa es la base de la teoría cristiana. No hay cómo discutir en eso. Está escrito en cientos de lados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Elifaz, ¿por qué simboliza el cristianismo? Porque Elifaz, ¿qué es lo que dice? Mira, la verdad, no te puedo matar. Y así dice el cristianismo, no puedo matar a los judíos. ¿Por qué no puedo matar a los judíos? Porque los necesito vivos. Necesito que sean... ¿Se imagina que vienen dentro de 1000 años? El pueblo de Israel ya fue exterminado hace 2000 años. Y dentro de 1000 años más, viaja el sacerdote, el cardenal, con una especie de ¿cómo se dice? Cohete galáctico, intergaláctico. Y llega a la galaxia de no sé dónde y encuentra hombres y dice, muy bien muchachos, quiero que acepten el mesianismo de nuestro Señor Jesús. Y el tipo le dice, ¿y por qué? Y muy simple, si tú no aceptas, te va a pasar lo que le pasó a los judíos. ¿Judíos? ¿Quiénes son los judíos? Ah, te explico. Hubo un tal pueblo hace como 2000 años, usted no lo conoce, yo tampoco me acuerdo, no sé ni si cómo se ven, pero dijeron que sufrieron. No convences a nadie. Es decir, el cristianismo necesita un judío ahí, sufriendo, sin tierra, sin lugar donde quedarse muerto, perseguido, pobre. Y ese es el símbolo del error del que no acepta a Jesús. Por eso el cristianismo nunca mató de manera organizada al pueblo judío. Alguna matanza de vez en cuando tenía que hacer, porque había que sacarse las ganas, ¿no? De vez en cuando. 10.000 por acá, 5.000 por allá, de vez en cuando medio millón por allá. No, pero no exterminio total. El cristianismo no quiere exterminar al judío. Quiere dejarlo pobre, humillado. Sí, como dejó Elifaz a Jacob, sin nada. Pero eso les sirve a ellos.
Se dijo al rabino, mira, pienso que, y el rabino ese era un filósofo muy importante, que era, ¿cómo se dice?, profesor en la Universidad de Sorbonne y demás. Enseñó muchísimo, aparte de ser cabalista, un filósofo muy, muy importante, muy profundo. Eh, yo para estudiar, de vez en cuando una cosa que estudio de él, y, y me tengo que tomar un buen expreso doble. ¿De whisky? No, no whisky, no, un expreso doble para que se me abre la cabeza, porque es increíble la profundidad que tiene, la dialéctica tan exacta que tiene. Entonces dijo, mira, Europa hace 200 años más o menos empezó una especie de laicismo, desde Descartes y demás. Laicismo. Teóricamente somos cristianos, pero no somos cristianos. No vamos a la iglesia, me importa un pepino de la religión. Si no en España y no en Latinoamérica, estamos hablando de Europa, la central, Alemania, Francia y demás y demás. No son pueblos tan adictos a la religión. Entonces, dejamos de cumplir, de ser parte de la iglesia. Entonces, la consecuencia de eso es que no tenemos ningún problema en matar a todos los judíos. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es lo que le impidió a Elifaz matar a Jacob? Que Jacob le enseñó. ¿Qué es lo que le impide al cristianismo de matar al judaísmo? De que entienden de que salen de nosotros. Está bien, torcieron todo, pero de manera entendible saben de que el cristianismo salió del judaísmo, de cierta manera. Pero una persona que es laica, un pueblo que es laico, ¿tiene alguna especie de remordimiento por el pueblo judío? ¿Una especie de sentimiento positivo de cierta manera? No. ¿Qué tiene? Odio. Es decir, el cristianismo no puede matar, te puede humillar, no puede matar, no puede exterminar. Puede matar a algunos miles, sí. Cada año, cada miles, viene muy bien, pero no demasiado, no, porque lo necesito vivo. El laicismo no necesita el judaísmo vivo, ¿qué necesita? Muerto, uno menos. Por eso es el laicismo. El laicismo viene a ser Amalek. Amalek viene a ser yo de Jacob, de mi tío Jacob, la verdad, de mi tío, el tío de mi papá. Mi tío abuelo, no tengo ninguna religión, es decir, no tengo ningún problema en matarlo, porque no le debo nada. Amalek no le debe nada a Jacob. Elifaz sí, el cristianismo sí, el laicismo no. Por eso, seguro que hay también odio cristiano basado en Polonia. Polonia es un país súper religioso, súper católico y súper antisemita hasta el día de hoy. Pero el antisemita con límites, es decir, no exterminar total. Pero Alemania no tiene ningún problema, y Francia tampoco, y en muchos países que tampoco, no tiene ningún, porque no recibieron del pueblo de Israel casi nada. Entonces no le deben nada. No se sienten que no deben nada. Entonces, ¿por qué no matarlos? Y apropiar de todo lo que tienen. ¿Para qué? Entonces, ese es el asunto. No quiero que se ofendan, pero esa es la base de la teoría cristiana. Vamos a terminar por un cuento real. ¿Cómo se llamaba el papa que fue papa antes de Pablo VI? Creo Pío XII, ¿no? Pío XII, ¿puede ser? La mañana Rav Shimon dijo que era Pío XII. Pío XII. Bueno, Pío XII, él, por un lado, era antes de la Guerra de los 6 Días. Antes de la Guerra de los 6 Días, la tierra de Samaria era de Jordania. Ahora, había muchos lugares que eran pertenecientes al Estado de Israel. Y él tenía muchos deseos de verlos, por un lado. Por el otro lado, no quería venir una especie de viaje, ¿cómo se dice?, oficial del Vaticano a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el solo hecho de volver a la tierra de Israel es una especie de contradicción a la teoría cristiana, que teóricamente el judío no se puede redimir hasta que no acepte la mesianidad de Jesús. Entonces no puede ser que se redima, que haya un Estado sin aceptar a Jesús. Entonces no puedo venir. Pero por otro lado tenía muchos deseos de venir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo así. Vino a Jordania y arregló con los cardenales de que él va a pasar, entra al Estado de Israel
a Megiddo, que es el lugar donde teóricamente Armagedón, donde teóricamente va a ser la batalla final de los creedores contra los creedores, no sé cuánto. Es un cuento cristiano, no me importa. Pero él quería entrar ahí y iba después a ir a Belén, pero Belén era Jordania en ese tiempo, y quería pasar por Nazaret. Es decir, era un asunto de entrar en la tierra de Israel más o menos por 8 o 10 horas. Pero no una cosa oficial que tenía que venir el presidente, nada, no quería ver a nadie. Entonces, con todo eso, el ministro de Relaciones Exteriores le puso una especie de traductor que estaba con el cardenal, que lo acompañaba a todos lados. Acompañaba a Megiddo, después ¿cómo se dice? A Nazaret, en esas pocas horas que estaba. Al lado de Megiddo, al que conoce el lugar, está el Valle de Israel, que es un valle de Israel, es un valle que ya aparece en la Biblia y esta vez también en los apóstoles y demás. Ahora, el Valle de Israel es muy lindo. Es como una especie de cadena de colinas. Es un valle hermoso abajo. Muy lindo, con mucha agricultura. Es un lugar muy lindo. Como sea, el Papa subió a Megiddo, hizo la misa, no sé qué. Y de repente mostraron, bueno, este es acá, este es el Valle de Israel. Entonces vio un poblado con campos, con plantaciones y otro acá. Entonces le dice ¿quién es el traductor? El traductor es el hermano del rabino Mordejai Leo, que después fue el rabino jefe de Israel. Él lo pusieron como traductor porque sabía como 10 idiomas. Aparte sabía de cultura cristiana y demás, entonces es más fácil. Entonces el Papa no quería hablar con él. Él entendía todo lo que decía el Papa, porque él hablaba también latino y italiano y todo. Pero entonces el Papa le dice al cardenal, ese pueblito que está ahí, ¿cómo se llama? Entonces el cardenal le pregunta al traductor. El Papa quiere saber cómo se llama este pueblito. Entonces le dice al traductor, ese pueblito se llama Ben-Ami. Ben-Ami ¿qué es? Es un asentamiento judío, un kibutz. Y esas son las plantaciones de él. ¿Ah? Le dice al Papa. El Papa se queda medio frío, pero dice, ¿y cómo se llama el otro, este que está ahí? Este se llama Tanaj. Es un moshav. Vive gente que vino de Libia y de Argelia, judíos, y tienen ahí plantaciones de palmeras y demás, y mango. Y después le preguntó otro más, y cuando le dijo por la tercera vez, después le dijo, mire, el traductor se pudrió de que él le pregunta al cardenal, el cardenal le pregunta a él, cuando no lo entiende al Papa, ¿para qué hace falta todo este asunto? Le dice, mire, disculpe, señor Papa, todo este valle, todo lo que usted ve enfrente, son como 10, 15 poblaciones, todos son judíos, y esos son los campos. Muy simple. Entonces el Papa, él le contó a su hermano de que el Papa se quedó frío, que no podía creer lo que estaba viendo, porque contradice toda la teoría cristiana, que el judío no se puede salvar sin creer en Jesús, no existe. Entonces él levantó sus manos al cielo y dijo, Dios decidió tener piedad por su pueblo. Esto es todo lo que dijo. Se volvió el auto, Nazaret, y se volvió. ¿Qué significa lo que dijo el Papa? De que él asumió de que existe redimirse sin eso. Es decir, no hace falta examinar al pueblo de Israel, pero tampoco el pueblo de Israel necesita la autorización del cristianismo para seguir viviendo. La verdad no. No les vamos a ayudar en el proselitismo cristiano a decir, si vas a tratar a Jesús, mira lo que te va a pasar como ese judío. Ojalá todo el mundo viva bien como viven los judíos en la tierra de Israel. Ojalá, la verdad, en serio. No tengo ningún problema. Entonces quiere decir de que algo cambió. Y ese cambio es lo que debemos fomentar. Llevar la creación a una especie de emanización de la presencia divina en cada una de nuestras vidas, en cada materia, en cada cosa que hacemos, presentar a Dios, elevar a Dios. ¿Entendido? ¿Preguntas? No. ¿Se entendió la clase o no? ¿O le compliqué la vida?
No, sí, sí se entendió, Rafa. Tengo una pregunta, sobre todo con Amalek. ¿Amalek es un pueblo ahorita en específico? No, O Amalek no existe. Amalek no existe. Hay descendientes de Amalek, seguro. Pero Amalek dejó de existir más o menos en la mitad de la época del primer templo y se mezcló. Hay quien dice, Rabbi Saadia Gaon, uno de los comentaristas del siglo IX, de que los amalequitas se fundieron con los beduinos, que hasta el día de hoy existen en Israel. Pero no importa hoy en día, porque, explico, ¿una amalequita puede convertirse a judaísmo? Sí, yo creo que sí. Sí, tiene ningún problema. Si viene una amalequita y dice, mira, viene al tribunal rabínico y le dice, mira, le escucho, yo soy amalequita, pero antes de que saquen el cuchillo y me maten, quiero decirle, yo quiero ser judío, quiero aceptar la presencia de Dios, quiero cumplir, ir por los caminos. Bienvenido sea, no tiene ningún problema. Es decir, ¿cuándo hay tal obligación de matar a Amalek? Cuando Amalek sigue siendo lo que él hace. Es decir, hay un rey asirio que se llamaba Sanjerib, que conquistó todo, y los asirios tenían una idea un poco loca, pero lo hacían siempre, que era conquistar un lugar, matar a la mitad de los hombres y dejar a la otra mitad de los hombres con las mujeres y los niños, y a eso, lo que quedaba de ese pueblo, conquistaban dos lugares y hacían una especie de traspaso. Este que estaba acá va para acá, este que estaba acá para acá. ¿Ok? Por eso es el primer imperio del mundo. Imperio porque arruina todo ente nacional de cada pueblo dominado. ¿Entendido? Entonces, los amalequitas son parte de los pueblos que fueron exterminados, embarrados, dando vuelta con todos los demás pueblos que fueron, como se dice, mezclados por los asirios. Pero ellos teóricamente dejaron de existir de manera formal bastante antes. Bastante antes. ¿Usted qué piensa? ¿El Eterno por qué permitió que existiera el cristianismo? Y muy simple, porque, le explico, el Rambam Maimónides, en su libro, en el anteúltimo capítulo del libro más monumental del libro alágico, Mishneh Torah, no está impreso únicamente en las impresiones nuevas, que son según los manuscritos, en las impresiones que tuvieron que pasar la censura cristiana, lo tuvieron que borrar, pero nosotros también tenemos los manuscritos firmados por él, en el cual dice así, de que cuando el Mashiach venga, su camino va a ser aceptado por todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Yoshua, porque Yeshu y Muhammad hicieron propaganda y acostumbraron a toda la gente de todo el mundo a hablar de una cosa que se llama Mashiach, una cosa que se llama redención del mundo. Entonces, al hablar de eso, ya la gente sabe lo que es. Escuchó de Jesús, escuchó de Muhammad, escuchó de que es una especie de redención. Para el cristianismo se llama la vuelta de Jesús. Para el que el islamismo se llama el Mahdi. El Mahdi viene a ser el sumo líder musulmán que va a culminar el proceso islámico mundial. ¿Ok? Para nosotros es el Mashiach. ¿Ok? Quiere decir que hay una situación en la cual ideal, futura, eso es una idea que no existe en la idolatría, existió vía cristianismo, vía islam. ¿Por qué vía cristianismo, vía islam? Porque el pueblo de Israel estaba tan arruinado, tan degradado, tan complicado, de que no tenía ninguna posibilidad de cumplir con su misión, que es elevar al mundo. Entonces Dios mandó vía esos inventores que hicieron errores fatales. No es que son gente que uno tiene que alabarla, desgraciadamente, por lo menos como judío. Pero con todo eso, son como especies de caños por lo cual pasó el agua. Entonces hay caños que son más puros, hay caños que son más tapados, pero al final agua llega, algo llega. Más puro, menos puro. El Islam, para el judaísmo, el Islam es mucho más puro que el cristianismo. Pero como sea, ese éxito que tuvieron va a ayudar al Mashiach a después a poder cambiar el mundo de manera más fácil. ¿Entendido? Más rápida y más fácil. Otra pregunta acá. Me atrevo a pensar, tal vez, no es cierto, pero los
amalequitas cumplieron y cumplen una función importante para acceder a la verdad de Emuná. No, hay que matarlos. No necesitamos. ¿Ok? ¿Por qué los judíos dicen que el mal sale del judaísmo? ¿Por qué los judíos dicen que el mal sale del judaísmo? O sea, se entiende que habla del cristianismo. No entendí. ¿El mal sale del judaísmo? No lo dije nunca. El cristianismo no es una cosa, es una cosa errónea, totalmente errónea. Pero sirvió para algo, tiene una función. ¿Hay una relación entre Edom y el cristianismo? Sí, se considera, Roma se la considera Edom, y por eso al ser Roma aceptar el cristianismo se llama Galut Edom, el exilio de Edom. Salvador Argentina pregunta, ¿quién tenga odio gratuito, no tenga piedad, sin motivo? Hombre, pueblo, etc. ¿Eso se parece a Amalek? De cierta manera sí, de cierta manera no. Es decir, no puede decir, tú tienes odio, sos amalequita, te tengo que matar. No, hay que ser tan estúpido. Pero los amalequitas, el asunto del pueblo de Israel, hay uno de los rabinos hasídicos más importantes que se llama Rabbi Tzadok Lublin, que él explicó que el pueblo judío todo lo que viene a hacer es traer a Dios acá. ¿Y qué es lo que le hacen los amalequitas? Echarla desde acá, de todo. ¿Ok? Si una persona que echa a Dios de sus acciones, de su vida, de su vecindario, de su casa, de todo, sí, tiene una especie de raíz amalequita. No es amalequita, pero es la raíz. Los amalequitas no son un obstáculo, es peor. Entonces, los amalequitas no son un obstáculo, es peor, es maldad. Y los amalequitas son como una especie de problema que Baruch Hashem lo superamos en el holocausto. Y espero que no surja más, pero anda a saber. Entonces, en este orden de ideas, Yoshua tuvo que cumplir la mitzvah de una vez conquistar la tierra prometida y después ir a destruir a los amalequitas. ¿Por qué no lo hizo? Porque está escrito de que los amalequitas tienen que ser exterminados únicamente después de tener un rey y un estado, un reinado. Sí, por eso ni bien lo pusieron a Shaul, el profeta Shmuel le dijo, bueno, ahora que sos rey y tienes reinado, andá y exterminar a Amalek. Si no, se tiene que exterminar a Amalek el primer día. ¿Ok? ¿Los palestinos son descendientes de Amalek? No, los palestinos no son descendientes de nada porque no tienen ningún origen en común. ¿Ok? No existe pueblo palestino, es un invento. Es un invento de dos. Es un invento de los de izquierda en Israel que quieren hacer el Estado de Israel como un Estado de todos los ciudadanos, no un Estado judío. Es un invento del mundo que lo inventaron para hacer algo. No existe, no tienen un origen común, no tienen ni religión común. Hay palestinos árabes, a palestinos cristianos, a palestinos musulmanes, nada que ver. No tienen para ser un pueblo hay requerimientos mínimos. No tiene ningún requerimiento mínimo que los hace como pueblo. El 62% de la población palestina de la tierra de Israel hoy en día, hace 150 años, 200 años, vinieron de otros lados. Vinieron acá porque el sionismo vino y había trabajo y vinieron. Fueron inmigrantes, ¿ok? Ok, entonces, ese fue el pecado de Saúl, no destruir a Amalek. Por eso el Eterno le quitó el reino. Sí, señora, señora, lo que sea. Harvey Murcia, sí, ese fue el asunto. ¿Ok? Explícitamente en el libro de Shmuel, segunda parte, en el capítulo, no me acuerdo. No escuché, no entiendo nada. Todo. Señor secretario, ¿terminamos? Secretario. ¿Aló? Listo. Ok, entonces la semana que viene no voy a dar clase. Primero, anticipo mi respuesta porque me van a llegar estas preguntas esta semana. Si una persona no agida puede festejar Purim, no tiene ningún problema, con una sola condición. Primero, que intente sentir a Dios en ese día de manera más sentida.
Y para eso hace falta, entre unas cosas, ¿eh? Alcohol. Sí, hace falta tomar tomar un poco más. Y se puede emborrachar, mejor todavía. ¿Ok? No hay ningún problema. Usted diga, el que se emborrache, diga a su esposa, el rabino me dijo que tengo que emborracharme. No tienen obligación de emborrachar, porque los evangelistas no tienen obligación de hacer nada, menos lo que tienen que hacer, pero emborracharse no hace falta y tampoco festejar Purim, pero si ya lo hacen, les recomiendo, es muy recomendado, uno puede llegar a elevaciones espirituales impresionantes. Impresionantes, digo en serio. Si lo hace con sentido de ser un servidor de Dios, de entender de que mi pensamiento, que no lo tengo cuando estoy borracho, y mi cuerpo, que está todo, estoy tirado en el sofá, medio muerto, no hago nada. El que maneja el mundo es únicamente Dios. Y eso uno lo puede llegar a esa conclusión a través de que tomarse unas buenas copitas, que no vendrían nada mal, una vez por año. Le aseguro que la gente lo hace y no se muere. Mucho menos a desconocir el mal del bien. Sí, sí, señor. Vino, tequila, lo que le dé la gana, ¿ok? Tranquilo. ¿Ok? Pero les recomiendo una cosa que lo hago siempre, es antes de empezar a tomar, me tomo una especie de yogurt con mucha grasa que se llama Shamenet, crema de 9% de grasa, me lo tomo. ¿Por qué? Porque es una especie de película sobre el hígado, entonces uno se emborracha, pero no hace ningún daño. ¿Ok? Eso es entre nosotros que quede. No se lo cuenten a nadie, es un invento mío. Sirve mucho. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho, entonces nos vemos si Dios quiere dentro de 2 semanas.